Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora sí, lo encontramos, pueden decir amén. Está escrito: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. A la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por este texto, el que vos presentás a nosotros en este día. Te pido que sea bendición para mi vida, te pido que sea bendición para la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que puedas abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y que podamos aprender así algo nuevo de tu palabra, Señor. Porque eso es lo que queremos, Señor, aprender, ser edificados, Señor, nutrirnos de tu palabra. Y de seguro este texto lo conocemos, pero que podamos visitarlo una vez más y que pueda ser provechoso para nuestra vida práctica, para nuestra vida cotidiana, para nuestro trabajo, para lo que hacemos, Señor, para nuestra vida cristiana, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, Señor, para todo lo que hacemos. Tu palabra, Señor, es viva, y te pido que en el día de hoy nos esté hablando y nos esté ministrando, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este, sin duda, hermanos, es uno de los textos más conocidos de la Biblia, uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, que habla de una virtud, que es la virtud de la fe. Hay otro conocido que habla de otra virtud, que es el amor, ¿no? Que también es una virtud que se destaca. Sin duda son las virtudes que más se destacan en el cristianismo, la fe y el amor. Pero hay algo particular con la fe, que este libro no solamente habla de las virtudes de la fe, sino que hace un reconocimiento a los hombres de la fe de todo el Antiguo Testamento. Hace un reconocimiento. Algunos comentaristas a lo largo de los siglos han hablado de este capítulo como el salón de la fama de la fe, ¿sí? La alfombra roja de la fe. Porque hay un reconocimiento a diferentes personas. Está su nombre, diciendo tal persona actuó como fe. Usted conoce este capítulo que en efecto hace eso. Hay un reconocimiento. Y yo pensaba, hay muchos reconocimientos en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Hay premios para reconocer ciertos méritos de una persona, ¿no? Están los salones de la fama, están las alfombras rojas, donde van ciertas personalidades y dejan quizás su huella en ese lugar. Y dicen, entró al salón de la fama. Hay lugares, por ejemplo, la Casa Rosada, donde queda el cuadro de cada uno de los presidentes de la República, como diciendo, esta persona se distingue por haber sido, ¿no?, presidente, por haber sido funcionario. Y, por ejemplo, en todas las instituciones está escrito el nombre de sus respectivos líderes, los bancos centrales, por ejemplo. Están también los premios, el premio Nobel, ¿no?, donde parece que es algo de renombre, algo de tu reputación, que alguien cuando dice, viene alguien a la feria del libro, viene alguien a un congreso importante, se aclara, premio Nobel de literatura, premio Nobel de química, de física, porque distingue a esa persona, porque le da reputación. Le da reputación, le da un reconocimiento ante sus pares. No es cualquier persona. Es una persona que se distinguió en su profesión. Al punto tal, hizo un aporte tan significativo, ¿sí?, que se le ha dado un premio que lo distingue sobre el resto. Eso es un premio, eso es un reconocimiento. Algo que influye directamente en la reputación de una persona. Ahora me quedaba con el versículo 2, ¿no? Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otra versión dice, alcanzaron buena reputación. La fe fue el factor decisivo que marcó la reputación de la persona del Antiguo Testamento. Hubo amor, hubo
montón de otras virtudes. Pero la fe fue el factor que hicieron que ellos tuvieran un renombre, resaltaran sobre el resto, se distinguieran sobre el resto y que hoy nosotros habláramos de ellos. Porque hoy nosotros hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, de Jacob, de David, pero hablamos de ellos porque tuvieron ciertas actitudes. Y lo que el autor de Hebreo nos dice, porque tuvieron fe, hablamos de ellos. Los ponemos como ejemplo. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Y el mundo reconoce muchas virtudes, como la inteligencia, como el aporte que uno hace desde un área, de un campo a su campo de estudio. Pero Dios, sobre todas las virtudes, se ve que reconoce la fe, al punto tal que hace una lista de personas destacadas en esta área. Si hay algo que Dios distingue es la fe de sus hijos. Y más, Dios mismo habla de ellos con, digamos, vamos a usar una palabra que es ambigua, pero en el buen sentido la palabra es con orgullo. Dios no se avergüenza de ellos. Dios dice, yo soy el Dios de tus padres. Y cuando Dios se presenta, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Porque Dios se identifica con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Yo soy el Dios de ellos. Dios no se avergüenza de mencionarlos, porque fueron hombres de fe. Entonces la reputación de estos hombres fue marcada por su fe. Al punto tal, David, por ejemplo, ¿cuántas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios dice, haré esto o no haré esto por amor a David, mi siervo? Mi siervo. Porque Dios reconoce, Dios habla de ellos con orgullo, se identifica con ellos, porque fueron hombres de fe. Entonces, si hay algo, pensaba yo, si hay una virtud que tiene que destacar a los hijos de Dios, es la fe. Es la fe. Es más, si hay algo que Dios le reprochó y los reprendió insistentemente a sus discípulos, fue porque le faltaba fe. Con la famosa frase, hombres de poca fe. Porque si hay algo que no les puede faltar a los cristianos, y si hay algo que de seguro nos falta, es fe. Y Jesús decía, si tuviere fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete, el monte se movería. Porque la fe es una virtud a ser destacada. Y es una virtud que da reconocimiento. Ahora, cuando leí este texto, vamos a arrancar con el versículo 2, porque habla hacia atrás, ¿no? Y dice, porque por ella alcanzaron buena reputación. Vamos a reformularlo, vamos a parafrasearlo, porque por ellas alcanzaron reconocimiento. Es como que estos hombres, en este texto, quedaron escritos en la historia universal por esa virtud. Quedaron en la Biblia destacados por esa virtud. Sin entrar en ninguno de ellos, ¿qué es lo mejor que puedan decir de nosotros? Pensamos. ¿Qué es lo mejor que puedan decir de nosotros? A veces escuchamos cómo la gente se llena o llena su boca de elogios para hablar de alguien. De un jugador, de un deportista, de un músico. Es talentoso, es inteligente, es brillante, es el mejor. Pero, ¿qué es más importante? ¿Lo que nosotros podamos decir de nosotros? ¿Lo que otra persona pueda decir de nosotros? ¿O lo que Dios pueda decir de nosotros? Porque en síntesis, lo que Dios pueda decir de nosotros es lo más importante. Y quiero poner el ejemplo de Abraham, que después hay detalles de eso. ¿Sabe cómo Dios, o qué dijo Dios de Abraham? Quiero que lea conmigo una serie de versículos para ver la reputación
que tenía Abraham. Santiago 2:23. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Cuando la gente hablaba de Abraham, decía el amigo de Dios. Ahí, por decirlo de modo, ahí viene el amigo de Dios. De esa forma se hablaba de Abraham. Y él se ganó ese título y esa reputación por su fe. Ahora, hay un ejemplo que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 7. Fíjese cómo hablaba el pueblo de Abraham. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Quedó la reputación que tenía Abraham, el renombre que tenía Abraham y que tiene hoy en día, era porque la gente sabía que Abraham era amigo de Dios. Y ese título se lo ganó por la fe que él tenía. Pero el versículo más importante de todos es que más allá de lo que la gente decía, era lo que Dios decía de Abraham. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Y este versículo es especial, sin duda alguna. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, está hablando Dios. Antes estábamos viendo que estaba hablando Santiago, que estaba hablando Josafat en su oración, en el libro de Segunda de Crónicas, y era lo que decían de Abraham, la reputación que se había ganado Abraham. Pero ahora es Dios quien está hablando. Y dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice Dios. Dios dice: Abraham es mi amigo. Y eso es algo que debería llamarnos la atención. Que Dios pueda considerarnos sus amigos. Jesús dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Pero cuando leo en Hebreos, que es el final allí de Hebreos 11, el texto justamente nos dice de que Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Dios puede decir con alegría, con gozo: ellos son mis hijos, son mis amigos, es mi pueblo. Amén. Entonces, que Dios hable así de nosotros, muchas veces estamos preocupados por nuestra reputación. Todas las personas estamos preocupados por nuestra reputación. ¿A quién le gusta que hablen mal de uno? A nadie. ¿Y a quién le gusta que hablen bien de uno? A todos. Y a lo largo de nuestra vida construimos nuestra reputación. Y llegan a nuestro oído cosas buenas y malas que la gente dice de nosotros. Y nosotros mismos tenemos un concepto de nosotros. Pero, por sobre todas las cosas, debemos preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros. Por lo que Dios dice de nosotros. Y porque Dios no se avergüence de nosotros. Y de la misma forma que dice: soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, diga: soy Dios de Facundo, de Ismael, de Danilo, de Ezequiel. Y lo pueda decir con alegría. Aleluya. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe. Porque es una mujer de fe. Porque cuando tenía que actuar, actuó. Cuando tenía que creer, creyó. Cuando tenía que moverse, se movió. Y se movió con determinación. Y creyó. Amén. Entonces, si queremos obtener la amistad de Dios, el agrado de Dios, el favor de Dios, necesitamos fe. Por eso, arrancar por este versículo, porque no es muy importante. ¿Por qué necesito fe? Porque quiero agradar a Dios. Y no solamente quiero agradar a Dios, quiero ser su amigo. Quiero tener
tener una buena reputación no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y yo creo que ese es el interés de todos nosotros. En el versículo 6 de Hebreos 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Dicho esto, veamos el versículo 1, dice: es pues, y yo me frenaba, digo, ¿por qué arranca así? Está conectando una idea con algo que venía hablando. Porque se dice pues, es por lo tanto. Leamos el versículo anterior entonces. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice el versículo anterior, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. El autor de Hebreos viene hablando de la apostasía, del que peca deliberadamente, del que parece haber creído, pero luego vuelve atrás, retrocede. Y la apostasía es para destrucción. Pero él dice: nosotros no somos de los que retroceden. Si bien habla y tiene que ser duro para con el apóstata, trae como un alivio a la iglesia a la que él le escribe, que le dice: nosotros no somos de los grupos. Nosotros somos de los que tienen fe. Porque lo contrario a la apostasía entonces es la fe. Y la fe es una característica esencial del cristiano verdadero, porque el apóstata claramente no tuvo fe verdadera. Tuvo una fe superficial, una fe temporal, porque si hubiera sido fe verdadera, hubiera permanecido. Porque en el libro de Juan dice: andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Era una fe aparente. Porque la fe permanece, y hay distintos tipos de fe. Está la fe verdadera y la fe falsa. La fe superficial, que parece que está terminando algo, pero no terminó. Dice: muchos ya no creían en él, dice el libro de San Juan. Fue una fe superficial. Fue la fe de la parábola del sembrador, que llegó a la semilla, pero que no dio un fruto duradero. Y la fe es trascendental para la preservación del alma, para la perseverancia. Entonces, como empezó a hablar de la fe, dice: pues la fe y dos definiciones, que ya las conocemos. Uno es la certeza de lo que se espera. Es decir, estoy esperando algo y tengo la seguridad de que eso que estoy esperando va a suceder. Tengo la seguridad de que eso que estoy esperando va a suceder. Eso es la fe. Mateo capítulo 8, versículo 8. A mí se me venía a la mente esta persona cuando leía esta definición. Vamos a leer el versículo 6. 5. Entonces Jesús en Capernaum vino a él y centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está acostado en casa, paralítico gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, bueno, ahí explican, el versículo que dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión tenía la certeza de que si Jesús decía la palabra, el criado sanaría. Y hagamos énfasis en la palabra. Señor, di la palabra. Porque si hay algo que se va a destacar y en lo que tenemos que tener fe, es en lo que Dios dice. En lo que Dios ha dicho y en lo que Dios dice. Porque Dios sigue hablando. Dios habló y Dios sigue hablando. Entonces, si hay algo en lo que tenemos que tener certeza, porque es la certeza de lo que se espera, pero si hay algo en lo que tenemos que tener seguridad, no es en mi emoción, en mi deseo. Porque yo puedo decir: tengo fe de que esto que deseo va a pasar, pero no es a lo que se refiere, es tengo la seguridad
de que si Dios dice algo, eso es la verdad. Si Dios me prometió algo, yo lo estoy esperando y sé que se va a concretar. No tengo seguridad en lo que yo creo, en lo que yo deseo, en lo que el mundo me dice. Tengo la certeza de que espero en la promesa de Dios y la promesa de Dios son certeras. Cuando el pueblo de Israel, en el libro de Josué, luego de conquistar toda la tierra, se reúne, Josué les dice una cosa: vengan, yo me estoy por morir, estoy por dejar esta tierra. Pero ahora quiero escuchar de todos ustedes juramento, que se comprometan a servir a Dios, le dice Josué. Y en otra palabra, lo voy a parafrasear, lo que dice Josué es que algunos de ustedes me digan si una de las cosas que Dios dijo no la cumplió. Y el pueblo no pudo decir nada, porque todo lo que Dios había dicho se hizo realidad. Y ellos lo vieron y lo evidenciaron. Dios dijo y Dios cumplió. Entonces, lo que el centurión confiaba no era en la realidad que él estaba viendo. No era en el diagnóstico del médico, sino en que si Jesús decía, si Jesús daba la palabra, esa palabra es la más poderosa de todas. Y sé lo que nos tenemos que llevar en el día de hoy, que la palabra de Dios es más importante que todo. Y que la palabra de Dios es el elemento, si quisiéramos decirlo de algún modo, más firme en el cual nosotros podemos descansar. Si Dios dijo, yo creo. Eso es fe. Tengo la certeza de que lo que Dios dice es verdad. Es la convicción de lo que no se ve. Lucas 5:5, para poner algún ejemplo. No sé si este fue un acto de fe, vamos a decirlo así, desmesurada, un desborde de fe, pero fue un grano de fe, un poquito de fe en el corazón de Pedro. No le sobró la fe, pero hubo un brote de fe en la afirmación de Pedro. También conoce la historia de la pesca milagrosa. Maestro, dice en Lucas 5:5, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿En qué se basó Pedro para actuar? De nuevo, en la palabra de Dios. Si hay algo en lo que debemos descansar, en lo que debemos tener certeza, en lo que debemos tener convicción, es en lo que Dios dice. Amén. Pedro veía una realidad totalmente desfavorable. Él había estado trabajando toda la noche. Cantidad de pescados en la red, 0. Ya está. Hace 10 minutos había tirado por última vez la red. ¿Qué decía la evidencia a los ojos, a los oídos? La realidad decía, no hay peces, hoy no es un buen día, hay que volver. Viene Jesús y dice, vos vas para adentro. Y Pedro sabe que la realidad dice, no hay peces, pero hay un brote de fe que dice, voy a escuchar y voy a obedecer lo que el maestro me está diciendo. Y ya conocemos el final de la historia. Pero ¿en qué confió Pedro? En la palabra. En certeza y convicción en la palabra de Dios. Porque Dios nunca a lo largo de la historia se manifestó a los ojos del hombre. Siempre se manifestó a su oído. Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. Habló. Y Dios se distinguió del resto de los dioses falsos porque Él no tenía imagen.
Cuando Dios se le aparece a Abraham, no es poca cosa que voy a hablar. Porque Abraham está acostumbrado a que la gente de su generación cree en un Dios que puede ver y que puede tocar. Pero a él se le aparece un Dios que no tiene imagen, que no es palpable, que no se le asocia a nada y le habla. Él escucha una voz y nada más que una voz. Y nosotros, más de 5.000 años después, no vemos una imagen, no podemos tocar algo. Solamente escuchamos, porque la predicación es eso, la repetición de lo que Dios dijo. Y creemos en esa palabra. Y vamos a cerrar con esto en el día de hoy. Creemos en esa palabra porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Unas par de definiciones más. La fe es creer que las cosas son como Dios dice que son. El mundo, la realidad, nuestros ojos, nuestros oídos, pueden percibir algo. Que está todo mal, que todo es negativo, que el diagnóstico es pésimo, que, por decir algo, que no hay trabajo, que no hay alimento. Pero si Dios dice, por ejemplo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que lo lleva. Aleluya. Yo confío. No temo. Creo lo que Dios dice, por más que en mi realidad diga otra cosa. Mi realidad puede decir, si Dios dice B, yo creo B. Eso. Bien. La fe, aquí, esto también significa que no importa lo que dice mi entorno, mi realidad, mi contexto, si esto no coincide con lo que Dios dice, yo le creo a Dios. La fe, esta es otra definición que me gustaba mucho, la fe es la mano que se extiende y recibe la bendición que Dios da. La bendición está, pero hay que extender la mano y tomarla. Hoy la bendición está, cada día de nuestra vida la bendición está, pero tiene que haber una mano que se extiende y que la toma. Y vamos a leer el versículo 3 como punto final de esta reflexión en el día de hoy. ¿Por qué tengo confianza y seguridad en la palabra de Dios? La palabra del hombre no tiene valor, o tiene valor hasta cierto punto, cierto poder, cierta autoridad. Hay personas, vamos a poner el ejemplo del presidente de Estados Unidos, que habla y hace que muchas cosas pasen, que ordena y se ejecutan muchas acciones. Se pueden iniciar guerras, parar guerras, financiar, desfinanciar. La palabra de ciertos hombres tiene poder. Pero ¿qué es lo más grande que conocemos? ¿Qué es el acto más grandioso de la historia universal? La creación. ¿Cómo se hizo todo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba abandonada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Todo lo que fue hecho porque Dios habló. Por eso la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Dios habló. Y donde no había nada, no había materia, no existía la materia, no había energía, no existía la energía. Y esto es difícil de entender y de explicar. Porque el mundo que nosotros conocemos es un mundo donde la materia ya existe. Y donde la energía se transforma y cambia de forma. Y va de un lugar a otro. Pero ¿de dónde surgió eso? ¿Fue eterno? La respuesta es no. Hubo un punto
donde no había nada, solo estaba Dios. Y Dios habló, y de su palabra surgió la materia y la energía que nosotros conocemos. Y eso es lo que dice el versículo 13. Porque antes de hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, el autor de Hebreos nos da la evidencia más grande que podemos tener para tener certeza. Si el Dios en el que nosotros creemos hizo el acto más grandioso que dio origen a todas las cosas, creó este mundo, creó el universo, creó las galaxias, creó los planetas, creó todo lo que nosotros concebimos y aún lo que no conocemos. ¿Qué cosa más poderosa en el mundo puede haber que su palabra? Si Él lo creó con su palabra. Versículo 13. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada, solo Dios, y Dios habló y dio origen a todo esto que nosotros conocemos. No había absolutamente nada. Esa palabra poderosa que creó el universo, todo lo que conocemos, es la misma palabra que nos habla a nosotros. Mi pregunta es, tu realidad, tu vida, mi realidad, mi vida, mi cotidianidad, mi diario vivir, ¿qué cosa hay que Dios no pueda controlar si Él hizo absolutamente todo? ¿Qué se le detiene a Dios? Este versículo nos evidencia que el Dios que nosotros conocemos, que el Dios que nosotros servimos, es el Dios que hizo todas las cosas y que por la fuerza de su palabra hizo todo, tan solo hablando. Entonces es por eso que quizás no le damos trascendencia, no le estamos dando trascendencia a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Tenemos que darle el valor que tiene. Y tenemos que aferrarse. Si hay algo en lo que hay que aferrarse en la vida, es a la palabra de Dios. Porque es la roca más grande, más firme que existe. Y aunque todo pase, mi palabra, dice Dios, no pasará. No pasará. ¿Cómo se escribió el libro de Génesis? El libro de Génesis lo escribe Moisés, según la tradición judía. Y el libro de Génesis se escribe como parte del Pentateuco, como parte de la ley de Dios. Y se escribe para dar respuesta a Israel, porque viene la ley, pero también Israel necesita la historia de cómo ese pueblo llegó a ser ese pueblo. Y Dios va a inspirar a Moisés para que les cuente la historia. Pero Dios podría haber arrancado en Génesis capítulo 12 tranquilamente, que es el comienzo de la nación hebrea, cuando Dios lo llama a Abraham. Pero Dios no arranca en Génesis capítulo 12, Dios arranca en Génesis capítulo 1. Porque Dios lo que le quiere dejar bien claro a su pueblo, en ese tiempo, las civilizaciones, la egipcia, la babilónica, las grandes civilizaciones creían que la materia era eterna, que todo había existido desde siempre. Y además adoraban a las esferas, al sol, a la luna, al agua, a los ríos. Tenían muchos dioses. Dios cuando le habla a su pueblo, uno de los mandamientos es: no te harás imagen de ninguna criatura. No te harás imagen de mí porque yo no me parezco a nada. Pero Dios le cuenta a su pueblo cómo fue el origen de todo. Nuestro Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, un día no había nada y creó este universo. Nuestro Dios lo creó. No hay que adorar a la luna ni al sol, porque Dios creó el sol, porque Dios creó a la luna y lo creó en 6 días y al séptimo descansó. Y es por eso que nosotros vamos a trabajar 6 días y el séptimo descansar. Así surge la idea de la creación. Hay muchas
concepciones, no quiero hablar mucho de esto, pero simplemente me lo anotaba. Hay dos posturas, en general la historia de la ciencia hoy en día, hay ciertas teorías que están 100% afirmadas. Por ejemplo, que la Tierra, si quiere después llegarlo, tiene 4.543 millones de años. Y el universo tiene 13.797 millones de años. Es decir, que la Tierra existe hace mucho. En segundo lugar, hay dos teorías muy aceptadas en la comunidad científica, ampliamente aceptadas, muy poco discutidas, que son la teoría del Big Bang y la de la evolución. El método científico, ¿cómo funciona? Funciona, se obtienen nuevos conocimientos por la observación, la medición, la experimentación y la formulación de hipótesis. Es decir, observan un determinado fenómeno, lo miran y experimentan haciendo cambios hasta que después se hace una hipótesis. Así funciona el método científico. No es nada loco, no es nada difícil de entender. A ver, viene alguien y dice, tengo algo acá, lo suelto, se cae. ¿Y a qué velocidad se cae? Bueno, voy a medirlo, ¿no? Suelta de nuevo y dice, a ver, ¿cuánto tarda en caer? Y van realizando mediciones hasta que después formulan una hipótesis. Hay una velocidad de aceleración y calculan. Así funciona, por observación. Y la observación de los científicos dice que la Tierra tiene esa cantidad de años, 4.500 millones de años, y que el universo tiene 13.000 millones de años. Ahora, así como la ciencia está tan convencida de esto, que vos te pones a discutir con alguien que lo va a tomar como una verdad absoluta, en el año 1600 hay un hombre que se llama Galileo Galilei que agarra y dice, se pone a cuestionar y dice, ¿cómo es esto? En su tiempo, en su sociedad, estaba ampliamente aceptado que un objeto, si era más pesado, caía más rápido en la zona. ¿Sí? Es decir, agarra un objeto que pesa 3 kilos, agarra un objeto que pesa 1 kilo, lo suelta los dos al mismo tiempo y el de 3 kilos cae primero. Nosotros sabemos que eso no es así. Que sin importar el peso, dos objetos caen al mismo tiempo, porque la aceleración es constante. ¿Sí? Y eso se probó y se llama gravedad. ¿Sí? Que los que estudiaron algo de física lo saben, sin importar el peso. Pero en la época de Galilei estaba totalmente aceptado que no era así, porque hace muchísimos años Aristóteles había dicho que los objetos más pesados caían más rápido. Y él agarra y se pone a criticar eso. Y aparte había otra cosa que se creía, que lo había planteado un tal Ptolomeo, que era que la Tierra estaba inmóvil y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y Galileo Galilei dijo, no, che, me parece, observando, midiendo, que es al revés, que la Tierra gira alrededor del Sol, junto con los demás planetas. Y empezó a presentar evidencia de sus mediciones, desarrollando el telescopio. Está loco. No solo que está loco, sino que terminó sus días en la cárcel. Tuvo muchos problemas con la iglesia, incluso católica. El punto es que lo que hasta cierto punto había observado el hombre y había tomado como una verdad ampliamente aceptada, estaba equivocado. Entonces, el hombre, en su método científico, a través de la observación, midió, probó y dijo que un objeto más pesado caía más rápido que un objeto menos pesado. Y que la Tierra estaba quieta y que no se movía y que todo movía alrededor del Sol. Hasta que vino otro hombre que probó que era lo contrario. ¿Cuál es el punto que quiero decir? Que la observación del hombre, el poder de observación, el poder de medición, el poder de experimentación del hombre es limitado. Y que de la misma forma que hace 400 años se creía algo y después se cambió a decir absolutamente lo contrario, no tenemos certeza de que por más que algo sea ampliamente aceptado, no esté equivocado.
Pero incluso si esa explicación fuera cierta, nosotros nunca podemos dudar de que lo que Dios dijo es cierto. Porque la palabra del hombre hace 600 años era una y ahora es otra. Y dentro de 600 años le aseguro que va a ser otra. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Hay dos posturas respecto a esto, porque si la Tierra tiene esa cantidad de años, eso lo dejo para que ustedes después lo investiguen. Si nosotros identificamos, o si nosotros tomamos como que la creación se hizo en 6 días literales, 6 días seguidos, y que después Dios creó al hombre, no hay forma que la Tierra tenga esa cantidad de años. No puede tener la Tierra miles de millones de años, porque si no hay un conflicto entre lo que probó el hombre y entre lo que probó el hombre, observó y experimentó el hombre y lo que dice la palabra. Hay otro grupo de los que estudian la palabra que dicen no, los días del Génesis no son literales. Cada día puede ser pasando millones de años. Entonces, hay un afán de querer decir, bueno, ¿cómo coincide lo que el hombre observa con lo que la Biblia dice? Más allá de que alguno tiene mayor interés en una cosa y en profundizar cosas, lo interesante de esto es, no podemos dudar de lo que Dios dice. Se puede intentar conciliar, se puede intentar tratar de entender, pero tenemos que creer en lo que Dios dice. Siempre. Y si no tenemos que llevar algo que y con esto termino eso, la palabra de Dios es lo más poderoso, fuerte e indestructible en lo que puedes confiar. Si no puedes confiar en la palabra de Dios, todo lo demás va a pasar. Si querés tener seguridad, firmeza, convicción en tu vida, aférrate a la palabra de Dios. A la palabra que creó el cielo, la tierra y todo lo que en él hay. Porque en esa palabra vas a estar seguro. Que el Señor te bendiga.